Bien, un cordial saludo para todos nuestros, ya podemos decir seguidores. Claro que lo importante no es que sean seguidores nuestros, sino seguidores del Señor Jesús. Pero ya cada vez que va creciendo un poco más esto que ya puede uno llamar que es una comunidad. Y seguimos aquí en estas tertulias que hacemos al calor de un café con Jesús. Estamos hoy nuevamente con Ricardo Puentes, nuestro contertulio, hablando de un tema hoy muy interesante, siguiendo con estos principios fundacionales de Nueva República que nos mueven a meternos en estos quehaceres de la arena política, porque se hace necesario. Y yo quisiera hoy recordar, antes de darte la palabra, recordar a nuestros videntes, audientes, bueno, todo como se dice, como se mencione, que alguna vez yo tenía un debate con una persona sobre el tema de que la religión y la política no podían mezclarse, porque ese es como un decir, un patrón generalizado en el imaginario popular. Y entonces yo decía, bueno, vamos a partir entonces de esa premisa de que no se debe mezclar la religión con la política. Entonces le preguntaba, decía, bueno, eh, ¿la política se encarga del empleo? Sí, ok. ¿La política se encarga de la salud? Ok. ¿La política se encarga de la economía? Sí. Entonces usted no le pida a Dios ni por empleo, ni por economía, ni por salud, ni por nada de eso, porque eso se encarga de la política. Es la manera más obvia de saber que es indudable que no se puede separar la política de la religión, porque todo está sometido a Dios. Dios es el creador del universo y la Tierra, el planeta, no puede sustraerse a la autoridad de Dios. En ese orden de ideas, entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el humanismo que pretende desligarse de la autoridad de Dios y nosotros mismos hacer nuestras propias normas, nuestras propias leyes y vivir como se nos antoje. Y pues Nueva República no está de acuerdo con eso y es lo que estaremos hablando en esta noche. Cordial saludo, Ricardo, con este preámbulo para que saludes también a los que están en este momento ya conectándose, que ya veo que están empezando a llegar algunos. Así es, ¿no? No, lo mismo, y un saludo de siempre. Buenas, a veces nos ven de día, depende del lugar donde se estén viendo, pues un saludo muy especial. Si esto del humanismo es muy importante porque esa es la cuestión bíblica. Esa es prácticamente la cuestión bíblica. O sea, Dios crea la humanidad y el hombre, el primer hombre, se rebela contra esa autoridad de Dios y decide poner a Satanás como su Señor y su Dios. Humanismo es la segunda doctrina, rechazar el humanismo, la doctrina de Nueva República, la segunda doctrina fundamental, fundacional de Nueva República, rechazar el humanismo como corriente filosófica que ha contaminado toda la civilización cristiana occidental. Entonces, la cuestión bíblica es esa. Dios crea el hombre para que se someta, para que lo acepte como autoridad. El hombre rechaza esa autoridad, se lo entrega al enemigo y ahí comienza la gran cuestión de la autoridad que Dios respeta. Dios respeta que el hombre le haya dado esa autoridad al enemigo, a Satanás, porque Dios le entregó primero esa autoridad al hombre. Si no Sí, hubiera llegado y arrasa con todo y no, pero respeta eso. Eso es política. Por eso cuando entra también Israel a la tierra prometida, le dicen no toquen a eso, no toquen a nosotros. A eso sí, a los que irían a ser los amalecitas, etcétera, 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 los descendientes de Canaán, que ya conocemos la historia. Y, y esa ha sido toda la cuestión y Jesús vino precisamente a eso, a reivindicar ese poder político, podemos llamarlo así, ese derecho de gobernar del Padre para la humanidad. Entonces, el humanismo como corriente filosófica, pues a pesar de que nació prácticamente en el jardín del Edén y pasó por Babilonia y siempre ha buscado un establecimiento de un gobierno mundial,
de un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, etcétera, etcétera, un solo Dios, pero no el Dios verdadero, sino el otro. Entonces, como corriente filosófica, se lo reinventan o lo retoman en el Renacimiento. Eso es lo que arranca con el Renacimiento y es que son descarados. Ahí dice dentro de sus digamos, sus puntos relevantes de lo que es el humanismo como corriente filosófica, dice, es necesario retomar los valores de la antigüedad, los valores grecorromanos de la antigüedad. ¿Cuáles eran esos valores? No era un señor muy inteligente de Aristóteles o Platón, no. Eran esos valores que estaban basados en el paganismo. Eran paganos. Ahí no tenían al Dios verdadero y cada uno decidía, cada estado, cada imperio que nació después de Babilonia, Egipto, los persas, los medos, Roma, etcétera, Babilonia, pues basaban lo que ellos consideraban que debería ser el tipo de gobierno y alejaron a Dios. Entonces, humanismo, para resumirlo, es todo eso que no tiene a Dios como eje central, ya sea de leyes, de creencias, etcétera, etcétera, sino que colocan al hombre en primer lugar. De ahí nace, perdóname, de ahí nace, por ejemplo, la Revolución Francesa que tantos adoran, que wow, que es que a Dios lo sacan de la ecuación en la Revolución Francesa y pues tuvieron como 17 constituciones, ninguna funcionó, se murió mucha gente y todavía están en esos problemas. Entonces, el humanismo lo rechazamos por eso, porque nosotros nos basamos en lo que dice Dios, en lo que dicen las escrituras, teniendo en cuenta sus valores morales absolutos, valores morales absolutos contenidos en las escrituras y no en lo que dice el hombre. De ahí se desprenden muchas cosas, será para otro tema, Rafael, por el tema de la ciencia, el tema de cómo se cambiaron la cronología, los horarios, el modo de contar el tiempo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ha habido como un despertar, mucha gente está cuestionando muchos asuntos que decía la ciencia. Pero hablando, por ejemplo, de política, de valores morales en la política, que tú lo mencionaste al principio, por ejemplo, en Colombia, cualquier candidato político dice, sí, rechazamos el aborto porque somos cristianos y toda la cosa, pero aceptamos lo que diga la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional apoya el aborto. Entonces, eso es humanismo. Si mencionan a Dios, eso es humanismo, la droga, las relaciones en personas del mismo sexo, etcétera. Entonces, nosotros en Nueva República rechazamos el humanismo como corriente filosófica para imponer y formar un Estado, una sociedad. Claro, yo quisiera hacer un paralelo. Bueno, sí, tú lo mencionaste, este humanismo que nace en el Renacimiento, particularmente en el siglo XV, que viene de Italia, ¿no? En Italia es donde se va gestando y tratando de recuperar esos valores grecorromanos. ¿Qué es lo que tiene eh, concreto de valores grecorromanos? Tiene dos elementos, unos de Grecia y otros de Roma. Los de Grecia es que Grecia es la cuna de la filosofía, ¿no? Y, y Roma, pues Roma ha estado a pesar que ya después pues, se va a convertir en imperio y todo esto, pero ha pasado por una época que es la República, que es una época donde el Senado tiene muchísima injerencia y donde ellos mismos, porque además el derecho romano, por ejemplo, es un derecho muy reconocido a nivel mundial, es decir, por lo menos quienes somos abogados obligatoriamente debemos estudiar el derecho romano. El derecho romano trasciende el tiempo y ha llegado hasta nuestros días y muchos principios del derecho romano son fundamentales en las legislaciones de los diferentes países. ¿Qué es lo malo que hay ahí? Porque uno diría, pero ¿qué tiene de malo? La cuna de la intelectualidad de la civilización occidental, que es Grecia, y la cuna del derecho, que es el derecho romano. Pues sí, el código de Hammurabi y todo eso anteriores, pero el derecho romano es fundamental, es decir, una legislación del mundo que no tenga en cuenta el derecho romano casi que no existe. Pero ¿cuál es el veneno? Y el veneno es donde quiero entrar en este paralelo para que
que ustedes que nos están viendo lo comprendan. Cuando estamos en el jardín del Edén, en el principio de la formación del ser humano, recuerden ustedes que Adán está en el jardín del Edén, que Dios lo forma en el jardín del Edén y coloca dos árboles, un árbol de la vida y un árbol de la ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos árboles? El árbol de la vida, del cual debía él alimentarse, es Dios mismo, es su palabra. Es decir, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que alimentarse del árbol de la vida, es decir, Dios te dice lo que debes hacer. Dios te dice cómo te debes comportar, qué es lo que debes diseñar para tu vida, etcétera. Hay unos principios, hay unos valores dados por Dios que tú debes seguir. Punto. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal es otra cosa, porque cuando la serpiente, bueno, realmente un reptil está en el original hebreo, es más reptil que serpiente. Este reptil que se aparece a Eva y, y le dice, con que Dios les dijo que no comieran del árbol. Y ella dice, no, no nos dijo que no comiéramos. Lo que dijo era que podíamos comer de cualquier árbol, pero si comíamos de ese árbol, moriríamos. Eso fue lo que dijo Dios. Entonces la serpiente le dice, no, ustedes no se van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser como Dios. Y ustedes mismos van a decidir lo que está bien y lo que está mal. Ahí entra precisamente la contraposición entre la teología y la filosofía. Es decir, en la teología hay unos principios y unas verdades absolutas que vienen de Dios, punto. Y están establecidos ahí. En la filosofía cabe cualquier cosa, porque cabe la opinión de todos. Y con el paso a la democracia, que pasa de la teocracia a la democracia, precisamente del siglo XV al siglo XVI y XVII, está en toda esa transición de la teocracia a la democracia, pues entonces ya los principios de Dios pueden ser discutibles, ¿no? Además que todo se tiene que someter a la razón. De hecho, un poco de eso lo vemos en Kant cuando hace su famosa crítica a la razón pura, o René Descartes cuando cuestiona todo y dice que se puede dudar de todo, ¿no? Que de hecho llega a dudar incluso de Dios y le da miedo porque duda de Dios y dice, bueno, ¿qué tal que yo me muera y me enfrente a Dios, que Dios de verdad exista y yo haya dudado de su existencia y entonces ¿qué voy a hacer? Y es cuando se inventa la teoría, la famosa teoría del geniecillo maligno que no es que él fue el que me hizo dudar, él fue el que me hizo pensar, él el que me metía ideas extrañas como para poder, si estaba en la presencia de Dios y si de pronto Dios existía, poderse salvaguardar. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar para redondear esto? Entonces, estaba esa ley de Dios, ¿cierto? Que te decía a través de las escrituras lo que debías hacer y está los hombres que entre nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Nosotros vamos a elegir nuestro gobernante, nosotros vamos a hacer nuestras propias leyes, nosotros veremos qué es lo que más nos conviene y punto. Y nadie puede tener injerencia en eso. Y entonces lo que decidamos la mayoría, eso es. El pueblo, en ese momento que tú mencionaste la Revolución Francesa, el pueblo de alguna manera queda como un poco, digamos, impactado con esta nueva propuesta que trae ahora el racionalismo y van a decir, bueno, pero ¿cómo así que los gobernantes ahora los escogemos nosotros? Si se trae desde la Biblia que el gobernante lo escoge Dios y lo unge el profeta es el que unge al rey David o al rey Saúl, bueno, a los reyes los unge el profeta. ¿Cómo así que nosotros vamos a seleccionar, vamos a escoger quién es el rey? ¿Quién es el gobernante? Porque ya ni quiere iba a ser rey. ¿Quién es el gobernante? Y eso es lo que da pie para la famosa frase Vox Populi, voz Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, que se ha demostrado hasta la saciedad que es una frase mentirosa desde el principio, porque la voz del pueblo fue la que pidió a Barrabás en vez de Jesús. La voz del pueblo es la que ha votado por abortistas,
por pro LGBT, pro ideología de género. La voz del pueblo es la que ha votado por los comunistas, por los socialistas en los estados. La voz del pueblo fue la que subió a Chávez. La voz del pueblo subió a Petro aquí. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Y nosotros queremos rescatar la voz de Dios. Sí, sí, yo recuerdo también que cuando eso se fue en el libro de Samuel, el pueblo de Israel se negó una vez más a que lo gobernara directamente Dios y pidió reyes, como tenían sus pueblos vecinos. Y Dios le advirtió, le dijo, los van a explotar, los van a robar, les van a quitar sus mujeres, les van a quitar su producido, o sea, pero si ustedes quieren, pues ahí va a tener su rey. O sea, Dios respeta, Él no pasa por encima de la decisión de las personas, y eso lo muestra aquí. Les advirtió y tal cual se cumplió y tuvo un periodo realmente nefasto Israel con sus reyes, cuando algunos pocos casos no aceptaron la soberanía de Dios y pues tuvieron sus consecuencias. Incluso el mismo rey David, pues, bueno, pero bueno, eso que mencionaste también del jardín de Edén sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios les dice, si ustedes comen de eso van a tener que decidir lo que es bueno y lo que es malo. Humanismo. O sea, yo ya no tengo, ustedes mirarán qué hacen allá. Y eso hicieron, se lo comieron y ya tuvieron que decidir y obviamente Dios los expulsa de ese dominio que era el jardín del Edén, de ese dominio de Dios para que no contaminaran la tierra. Pero hay muchos otros ejemplos, Rafael, digamos, en el mundo moderno sobre el tema del humanismo, sobre el tema de, por ejemplo, sacaron a Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, sacan a Dios de la educación, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Dicen, aquí no, porque aquí domina la razón, como lo mencionaste. Aquí lo otro es religión, y eso no tenemos nada que ver con religión como si fuera algo, eh, como si fuera una carga anexa, como si fuera un adorno o no, pero algo externo al ser humano, la adoración al Dios verdadero, ¿no? Entonces, dice, no, eso es como un poco para místicos, para la cosa, y aquí vamos a hablar sobre el tema de la razón, del, del humanismo, o sea, vamos a definir nosotros lo que es bueno, lo que es malo, lo que es ciencia, lo que se debe creer y lo que no se debe creer, y el resto, pues, es cosita como del oscurantismo, de la brujería. Eso no es lo que demuestra la historia. La historia de Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un buen comienzo cuando tuvieron en cuenta a Dios, se contaminó muy rápidamente y, y hoy en día, pues es increíble, un país fundado sobre esos valores morales absolutos de las escrituras, pues está peor que Egipto, que Babilonia. Reina el caos, el desorden, la degeneración del ser humano. Es aquí en Estados Unidos supremamente evidente. Eso es humanismo. Se utilizan todos los medios de comunicación, utilizan el cine, utilizan la literatura, utilizan la prensa, utilizan todo para ir alejando a los jóvenes, al ser humano, pero en especial a los jóvenes en esta época de Dios. Hicieron una encuesta en España, también en Estados Unidos, en Francia, que si creían en Dios, a muchos jóvenes, como el 95% dijeron que no. Eso les parecía una idea ridícula, una idea que no tenía ningún sustento científico, porque claro, el humanismo definió lo que es ciencia y lo que no, y entre lo que define el mismo humanismo que no es ciencia es la creencia en Dios. Entonces, el humanismo permea todas
todas las actividades del ser humano, todas, la ciencia, la educación, la manera de formar familia, todo, la política. Y el cristianismo lo que debe hacer es volver a ganar esos puestos, esos lugares, esas trincheras que se han perdido durante siglos y siglos de control del humanismo. Sí, tú mencionabas y esto nos da pie para que podamos, a pesar de que es obvio, sé que es obvio, pero no sobra recordarlo, ¿no? Hablar del Dios verdadero es hablar del Dios de la Biblia. ¿No? Porque es que también puede llegar un musulmán y decir, no, 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 pero es que yo también tengo mi vida basada en los principios que vienen de Dios. Nosotros estamos hablando del Dios de la Biblia. Alguno dirá, bueno, pero ¿cuál es el sustento, pues, para que digamos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y no el Dios del Corán, por ejemplo, o del Bhagavad Gita, o de cualquiera otro de los textos llamados sagrados a nivel universal? Y la respuesta es que cuando nosotros analizamos los diferentes dioses de las diferentes religiones, vemos que son dioses eminentemente fundacionales. Son dioses que, de acuerdo con la teoría de cada una de las religiones, pues fundaron el mundo, etcétera. Y hay algunos relatos que narran cómo se fundó el mundo, cómo se creó el universo, pero hasta ahí. Es decir, uno no ve un Dios que esté acompañando a su pueblo, que esté acompañando a su gente, como sí ocurre con el Dios de la Biblia. Entonces, eso hace claramente que sea una concepción absolutamente diferente. Es decir, no es que todos los dioses son iguales y que llámelo como lo llame, que no hay problema como se llame. No, no, no. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene unas características particulares y que son muy concretas en él, que lo hacen diferente de todos los demás dioses. Esto es importante. Es decir, nosotros lo que estamos propendiendo es porque algún día, así nos digan que somos utópicos, que somos simplemente soñadores, pero yo sí creo que sea posible que algún día tengamos, así como existen países islámicos, para no hablar de Estado Islámico, porque uno habla de Estado Islámico y entonces lo relacionan con ISIS, simplemente con el famoso Estado Islámico, que es un grupo terrorista, sino que hay países islámicos. Hay países islámicos como Irán, por ejemplo, hay países islámicos. Árabes, muchos de los países en sí están fundamentados en Afganistán con el Talibán, está fundamentado en el Corán. Así como hay países ateos, ¿no? Como China, por ejemplo, o países que han eh, ubicado a sus líderes, que es más doloroso todavía, a sus líderes como si fueran dioses, como el caso de Corea del Norte, ¿no? Hoy día con Kim Jong-un, pero desde su abuelo y su padre Kim Jong-il, en que la gente tiene que rendirle un culto de dioses a estos personajes, pues así como pueden existir esos países, entonces no es que sea una utopía, que se pueden construir civilizaciones basadas en. Se han construido países basados en el Corán, se han construido países basados en el ateísmo, se han construido países basados en Marx. Pues ¿por qué no podemos construir un país basado en Jesucristo? ¿Qué es lo imposible? Pues para nosotros. Yo creo que se necesitan es guerreros y se necesita quien tenga la iniciativa y estoy seguro que de los 50 y tantos millones de colombianos que somos, un altísimo porcentaje, no diremos obviamente que todos, pero un altísimo porcentaje, eh, sigue creyendo de verdad en los valores cristianos. Y aún el otro porcentaje, que aunque sea muy notorio, porque el problema es que el mal se nota más que el bien, ¿no? Yo creo que la mayoría de mujeres no son feministas, sin embargo, unas cuantas salieron a destruir las ciudades, como pasó en estos días el 8. Eh, yo creo que en esa minoría, de todas maneras, la ley de Dios está grabada en sus corazones. Así que el Dios verdadero está en cada uno de nosotros.
Así es, así es. Yo quería comentar algo que tú mencionaste ahí, países basados en el Islam, en el teísmo, en Buda, no sé qué, no sé qué. Y uno digamos, la mayoría de la gente se pierde porque, uy, ¿qué será? Pero es que hay cosas de Buda buenas, de Alá buenas, hay otras cosas, bueno, que sea. Pero cuando entendemos que esto se divide no entre derecha o izquierda o como quieras, sino entre humanismo y cristianismo, entendemos que todo que no está en el cristianismo es humanista. Y ahí a mí no me importa si es una combinación de la diosa Kali con Buda o con raíces de Alá, eso es humanismo. Y ya, no sirve, no sirve. Entonces, incluso en Colombia eso nos puede ayudar también a tener las cosas un poco más claras, porque la gente todavía se parte de la cabeza pensando, pero es que Uribe tiene cosas de derecha, pero es que tiene cosas de izquierda, pero es que este señor es como 80% de derecha, 20% mamerto. No, lo que no tenga a Dios como centro, como referente, es humanismo. Uribe, pues de izquierda, es humanista. Eh, e incluso gente de derecha que defiende el tema del aborto, como Gómez, que es un progresista igual que su tío Álvaro Gómez. Eh, pero lo que no tenga a Dios como ese referente, sin moverse un centímetro para allá ni para acá, es humanista. Y ahí se nos facilita más las decisiones de por quién votar por él. Porque la gente comienza a decir, votemos por el menos malo, porque es que este defiende ciertas cosas de derecha, aunque tiene esto de izquierda que no me gusta mucho. No, no, no se fijen en eso. Fíjense si son servidores de Dios, si obedecen a Dios, si están dispuestos a defender esos valores cristianos o no. Todos. Porque, por ejemplo, qué pena me que mencionar, pero Cabal, por ejemplo, dice que apoya el aborto según lo que diga la Corte Constitucional. Enrique Gómez dice lo mismo. Toda la gente cree que wow, son maravillosos porque dicen Petro es un guerrillero y odiamos el comunismo. Hombre, pero son del mismo equipo, son el equipo humanista. Entonces, otra cosa que menciona María Fernanda Cabal, que vamos a ver si se vuelve candidata al Centro Democrático, es que ella ha mencionado muchas veces que todos los dioses, todos conducen a lo mismo, que el asunto es ser espiritual. Y eso es una enseñanza de la nueva era, y la nueva era es humanista. Entonces, teniendo muy, muy en claro que en realidad las dos grandes corrientes ideológicas, filosóficas, y si quieren mencionar esa palabra, de, de este mundo, desde el Renacimiento, son humanismo y cristianismo, pues ya le queda a uno más claro todo y le queda mucho más fácil tomar sus propias decisiones. Por supuesto, hay que conocer las escrituras porque no es lo que me diga Ricardo, no es lo que me diga el padre Rafael, no es lo que sea, tiene que entrar directamente a conocerlas. Pero bueno, no sé si prefieres seguir con este tema dentro de 8 días o arrancamos con el tercer punto. A mí me parece que este tema todavía tiene bastante que cortar. De Sobre todo acuerdo. porque tú mencionaste en este momento algo importante y es, no voy a profundizar en eso, solamente lo menciono, Para en el el tema próximo de programa. derechas e izquierdas, pero es que tanto derecha e izquierda tienen el mismo origen. Son principios de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad, que es el liberalismo clásico, la igualdad, que es el comunismo, y la fraternidad, que es lo que están tratando de hacer los socialdemócratas. Y nosotros no podemos estar en nada de eso, en nada de eso. Nosotros estamos de parte del Señor y punto. Quedamos acá. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a seguir con este segundo punto de nuestro rechazo, el rechazo de Nueva República al humanismo como corriente filosófica que ha apabullado, ha escondido, ha destruido los valores cristianos de Occidente. Muchas gracias por acompañarnos.